Hermanos y hermanas en Cristo y amigos, muy buenos días. Espero que tengan un día bendecido y que en este día y en esta semana podamos ver la gloria de Dios como la hemos visto en esta semana que acaba de pasar. Qué maravillosa semana, celebrando la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de ayer. Qué hermoso. Y creemos en esta palabra que es poderosa, viva y eficaz. Así que vamos a continuar en este día con nuestra lectura bíblica matutina. Y por cierto, hoy vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Estamos por terminar. Y justamente vamos a ver en el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 13 que nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si ya tiene usted lista su Biblia, si usted está conmigo en la lectura de Marcos 16, si no puede porque va conduciendo, va rumbo a su trabajo, a la escuela o a sus asuntos o a lo que tenga usted que hacer, pero está usted con nosotros, bienvenido, bienvenida. Si usted está mirando la repetición, también que Dios le bendiga. Y por favor, háganos saber de dónde nos está usted acompañando, mándenos sus saludos, sus peticiones, porque recuerde que estas peticiones las están tomando las hermanas y hermanos del Ministerio de Columnas de Oración para estar orando por usted. Suscríbase y si puede compartir usted el enlace, le agradecemos mucho. Así que estamos listos para escuchar y abrir nuestro corazón a la bendita palabra de Dios. Dice así Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Hasta aquí dejamos nuestra lectura bíblica hasta el versículo 13. Recordemos que Marcos omite varios detalles, no da muchos detalles como los evangelios de Lucas o Mateo. Y aquí tenemos al evangelista que no explica como en otros evangelios, sin embargo nos da la claridad, nos da con sencillez también lo que conocemos como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente, quiero pedirle que antes de que oremos, hagamos unas breves consideraciones, porque este pasaje, esta lectura bíblica de esta mañana está dedicada a aquel triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Jesucristo, hermano y hermana en Cristo y amigo, triunfó y triunfa sobre la muerte. Debemos recordar, y no sé si estemos de acuerdo en esto, que hay triunfos muy especiales en la vida. En el simple nivel humano no hay triunfo que se compare, como lo sabemos, con ganar un torneo de algún deporte, alguna medalla. Al nivel espiritual, queridos hermanos, poco se compara con ganar un alma para Cristo.
Pero el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte es sin igual. Es un momento histórico para nosotros, para el pueblo cristiano. Es un momento histórico que ha traído incontables bendiciones a la iglesia de Cristo. Hermano y hermana en Cristo, anímese. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte es un triunfo sin igual. El diablo creyó que al morir Jesús en la cruz había dado el golpe de muerte a los planes divinos. Lo que no sabía es que él mismo había recibido el golpe de muerte. Recordemos que 2000 años atrás se había profetizado en Génesis 3:15, cuando dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo es la simiente de la mujer. Él recibió apenas una herida en el calcañar al morir en la cruz, pero asestó a Satanás una herida mortal en la cabeza. Gloria a Cristo Jesús. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, Satanás habría ganado una enorme victoria. Pero cuando el Señor salió del sepulcro, mostró a todo el mundo que es y que era y que ha de venir, como dice Apocalipsis 1:14, y que todas las profecías relacionadas con su persona y con su obra se cumplirán. Ayer estuvimos celebrando, gozándonos en ese culto de resurrección. Estoy seguro que usted se gozó también. Pero notemos algunas cosas aquí cuando estas mujeres visitan la tumba, del versículo 1 al 7. Cuando Jesús fue sepultado, dice la Biblia que unas mujeres estaban mirando y se fijaron dónde lo ponían. Eso lo vimos en el capítulo 15, versículo 47. Esa noche prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo, como dice Lucas 23:56. Pero muy de mañana, el primer día de la semana, dice la Escritura que llegaron a la tumba cargando las cosas que habían preparado para ungir el cuerpo. El grupo se componía, dice la Biblia, de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. En el camino preguntaron: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando llegaron y miraron, vieron que la piedra ya había sido quitada. Al entrar en el sepulcro, dice la Escritura, encontraron a un joven vestido de blanco, por lo que se llenaron de miedo. Mateo lo identifica como un ángel y añade que los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel procuró calmarlas, y sus palabras dieron evidencia de que era una persona extraordinaria, que era justamente un ángel. Él sabía que ellas buscaban a Jesús Nazareno, que fue crucificado, y les dio el glorioso mensaje de la resurrección con las siguientes palabras, que yo quiero que usted las tome en su corazón: ha resucitado, no está aquí. Como decimos, Cristo vive, y a su nombre gloria. Después, dice la Escritura que este joven, o el ángel, como lo identifica Mateo, invitó a las mujeres a mirar el lugar en donde había estado, pero no había nadie. La tumba estaba vacía, y hermanos, hasta el día de hoy, la tumba está vacía. El Señor ha resucitado para la gloria de su nombre. El ángel dio a las mujeres el privilegio de ser las primeras en llevar el mensaje de la resurrección de Cristo. Hermana en Cristo, las mujeres fueron y tuvieron el privilegio de ser las primeras en llevar el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Le animo, hermana, que siga usted predicando el evangelio de Jesucristo, y a usted también, varón, sigamos predicando a este Cristo vivo. Pero también las invitó a contar las buenas nuevas a sus discípulos y a avisarles que Él iba delante de ellos a Galilea, donde le verían. Cristo va delante de nosotros hasta el día de hoy. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, todavía espantadas de lo que habían visto. No lo podían creer y no decían nada a nadie por miedo. Tenían miedo. Así nos sucede. Cuando vemos las maravillas de Dios, nos atemorizamos. Queremos ver la gloria de Dios. Hermanos
y hermanas y amigos, Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar, pero parece que no lo creían, parece que sentían en su corazón que aquellos que estaban mirando no era cierto. Queridos hermanos, pero aquí vemos que el Señor hace varias apariciones el día de su resurrección. Dice que también apareció primeramente a María Magdalena en el versículo 9. La maravillosa gracia de Cristo se aprecia en la salvación de esa pobre mujer, porque aclara con toda luz de quién se trataba esa mujer. Esa mujer era la que se había echado fuera 7 demonios, y ella se convirtió en una de sus seguidoras y le servía juntamente con otras mujeres. Amaba mucho a su Señor, porque mucho se le había perdonado, y ahora tenía el enorme privilegio de ser la primera a quien aparecía el Señor ya resucitado. De inmediato, ella se fue y contó las buenas nuevas a los que habían estado con él. Es posible que ella había estado deseosa de contar lo más pronto que podía a ese grupo de los 11. Pero dice que cuando llegó los encontró tristes y llorando. Ella iba con gozo, con alegría, y los encuentra llorando. Sin embargo, cuando ellos oyeron que vivía y que ella le había visto, no le creyeron. Otro grupo que no le cree. Queridos hermanos y amigos, el Señor vive y vive para siempre. Yo le invito que en esta mañana le demos gracias al Señor, porque Él vive y Él se apareció en muchas ocasiones. Finalmente Marcos dice que se les apareció a los 11, y esto sucedió, según Juan en su evangelio dice, cuando ellos estaban sentados a la mesa. Fue una reunión inesperada, y ahí recordamos cuando también el Señor les reprende por su dureza de corazón. Así que recordemos, queridos hermanos, que el Señor vive. Prediquemos a este Cristo vivo, a este Cristo resucitado. ¿Qué le parece si en este momento nos unimos en oración y damos gracias al Señor? Y si usted está pasando por un momento difícil, recuerde que hay un Cristo que todo lo puede. Hay un Cristo vivo. Oremos al Señor. Incline usted su rostro, si está en casa, si está en su habitación, si está en su sala o en su comedor. Pero si usted no puede hacerlo, incline su corazón, abra su corazón y demos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos contemplar una vez más tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. Somos testigos del poder de Dios. Gracias porque a través de esta resurrección tenemos esperanza, porque si Cristo vive, nosotros también viviremos. Ponemos en tus manos todas las necesidades en este momento y creemos que el Cristo que resucitó tiene poder para sanar, para salvar, para restaurar, para liberar y aún para dar vida a los muertos. Gracias, Señor, porque tenemos esta fe. Él ha resucitado y está en nuestro corazón. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y recuerde, Cristo vive. El día de mañana le esperamos a la misma hora con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios, que tenga una semana bendecida en Cristo Jesús.